Hay muchas personas que nos llaman preocupados por el famoso déficit de atención e hiperactividad. Muchas de las preguntas hoy en día que nos están llegando tienen que ver con esta pregunta. ¿Las personas adultas pueden padecer del déficit de atención e hiperactividad o solamente son los niños? ¿Es verdad, doctor, que todos los niños que padezcan de déficit de atención e hiperactividad deben ser medicados? ¿Es posible, doctor, que los alimentos, los colorantes, los azúcares, los sabores sintéticos, el glutamato monosódico pueda hacerle daño a los niños y volverlos hiperactivos? Desde el año 2004 venimos hablando continuamente sobre este fenómeno. En el año 2004, a todo lo ancho y largo de la República Dominicana, dimos 41 conferencias en liceos, en escuelas, en diferentes instituciones, aclarando la situación del déficit de atención e hiperactividad. Incluso en La Vega, en el año 2005 o 2006, no recuerdo exactamente, dimos un congreso, el primer congreso en el país para el déficit de atención e hiperactividad, dirigido más bien a los psicólogos y a los maestros, en el campus de la UNFU en Las Vegas. Fundamos en el año 2001, habíamos fundado la Liga Deportiva Terapéutica, que es la famosa liga que ya tiene un nombre internacional y que funciona en el Mirador Sur, en el espacio denominado Plaza Joaquín Balaguer, al lado de la Canquiña. Y desde entonces, cada vez que tenemos la oportunidad de hacer una aclaración, la hacemos. El déficit de atención e hiperactividad sí se ve en niños, en adolescentes y en adultos. Y tiene la regla del 3 o del 33. Un 33% después de la edad adulta desaparece. Un 33% se mantiene con todas sus características y un 33% por razones que se desconocen desaparece. Y dentro de esos 33% que persisten, puede persistir con algunos de los síntomas o con todos. O sea que hasta ahora no se puede decir ni que se cura ni que no se cura. Lo que sí se sabe es que se puede controlar y que se puede ayudar muchísimo a los niños, a los adolescentes y a los adultos que padezcan de este trastorno. Es bueno señalar que este es el trastorno más estudiado. Es un trastorno neuropsiquiátrico y se han realizado más de 200 estudios relacionados con este fenómeno y todavía no se puede señalar una causa específica. Se habla de problemas en el embarazo,
en el momento del parto, problemas tóxicos, traumáticos, relacionados con los alimentos, con los colorantes. Y ahora se maneja muy fuertemente la teoría de que pudiera ser un problema genético, aunque no se ha señalado de una forma certera cuál pudiera ser el componente y el gen causante de esta enfermedad o de este trastorno. Las características del déficit de atención e hiperactividad o el diagnóstico está basado precisamente en las características del problema. Sabemos, porque el pueblo así ha querido hacérnoslo saber, que se refiere a los niños hiperactivos, a los niños intranquilos, a los niños que corren de aquí para allá, que brincan, que gritan, que tienen pobre control del impulso, que no paran de hablar, sobre todo en los colegios, que no quieren hacer sus tareas, que no entregan las tareas que hacen, que pueden tornarse a veces impulsivos, agresivos, tanto la hembra como el varón, aunque se ve más frecuentemente en los varones que en las hembras. Y las características clínicas de este caso están a la vista de todos, especialmente de los maestros, que teniendo en su aula un grupo de niños más o menos de comportamiento tranquilo y normal, pudiéramos decir, hay algunos que gritan, que corren, que se encaraman, que golpean, y que se vuelven incontrolables dentro de la clase. Pero también se ven los adolescentes y se ven los adultos. Los niños con más frecuencia, como decía anteriormente, es en el colegio. Las profesoras tienen la obligación y la gran responsabilidad de darse cuenta más rápido que nadie. Porque regularmente uno de estos niños está promedio unas 6 horas diarias, 5 días a la semana, y la profesora, si no se ha graduado en cómo tratar niños hiperactivos, pues se va a graduar en la primera semana que tenga un niño de esto. Los profesores tienen la gran responsabilidad de comunicarle inmediatamente a la psicóloga del colegio. La psicóloga del colegio asesora al niño, lo supervisa por 2 o 3 días, 4 días, y entonces debe llamar a los padres y explicarle la conducta del niño para que los padres acudan a un profesional experto en el diagnóstico y el manejo de estos muchachos. Así nos llegan a nosotros y los evaluamos. Es bueno decir que en el déficit de atención e hiperactividad no hace falta ningún tipo de estudio. No hay ningún tipo de estudio ni de analítica, ni ningún test, ningún cuestionario que te pueda decir que este niño o esta niña padece de este trastorno. No lo hay. Es sencillamente la parte visual, el verlos moverse y actuar, lo que nos dice, sobre todo al profesor, a la profesora, que el niño pudiera estar padeciendo del déficit de atención e hiperactividad. Y entonces, cuando llega a manos del psiquiatra,
el psiquiatra tiene la obligación de descartar organicidad. Esto quiere decir estar seguro que ese niño o esa niña no padece de ningún tipo de trastorno médico ni neurológico. Porque hay muchas las causas que pueden tener a un niño intranquilo. No las vamos a mencionar porque lo hemos hablado muchísimas veces, pero se necesita un expertaje médico para lograr determinar de que el niño no tiene ningún componente orgánico que es el que está haciéndolo o permitiéndole ser así. El grave problema es no hacer nada. El grave problema es cuando el colegio avisa, que casi siempre es a través de la psicóloga o el psicólogo del centro, que los padres no hagan nada. Y que comiencen a decir de que el papá era igualito cuando tenía esa edad, o que el tío Pancho se buscó muchísimos problemas más cuando era niño porque se comportaba igual que Carlito. Y mientras esto ocurre y mientras se demora el buscarle una solución a Carlitos, el autoestima de este niño se va al suelo. Recuérdense que la primera palabra que aprende un niño hiperactivo no es mamá ni es papá. Es la palabra no. No hagas esto, no hagas lo otro, no te subas, no te encarames, no rompas las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando un niño de 2, de 3, de 4 años tiene que atravesar este tipo de situación, en cualquier momento que la mamá o el papá le diga, Carlito, ven acá, y él diga, porque lo ha aprendido de los padres, y él diga, no, entonces lo castigan. Y esto es injusto. Yo siempre propongo que esa palabra no se utilice en los niños que tengan déficit de atención e hiperactividad. Que cambien esa palabra por algo que se puede decir y no tiene ningún significado. Pero sí es una advertencia que no es dañina. Como por ejemplo, ¡ey! ¡Ey, cuidado! ¡Ey! No hagas esto. ¡Ey! ¡Ey! De manera que el niño no aprenda la palabra no. Porque muchos de estos muchachitos desde pequeños comienzan a formar en su interior una conducta oposicionista que después de los 6 años se va a manifestar. Una conducta desafiante que va a ser muy difícil cambiar. Y lo que es peor, mamá y papá que escuchan este programa, los niños que caminan por este sendero sufren un daño enorme a su autoestima. Se sienten que no sirven para nada, se sienten que nadie los quiere, que nadie los entiende, que nadie los ayuda y que el mundo está allí solamente para criticarlos. Cuando uno de estos niños llega a la edad adulta sin haber recibido el tratamiento necesario, las terapias necesarias para librarlos de ese sentimiento de culpabilidad, sencillamente no tienen ninguna obligación con la sociedad. Son niños que pueden volverse un peligro, porque nadie los ayudó, según ellos. Y ellos no tienen por qué ayudar a nadie, ni tienen por qué respetar a nadie. Y ese es el grave peligro. Muchos padres no los llevan al psiquiatra porque piensan que lo van a medicar.
Y el medicamento se supone, según ellos, que es malo, que es perjudicial. Esto no es así. Los niños no se medican por gusto. Y el medicamento en el déficit de atención e hiperactividad se supone que sea la última arma a utilizar. Porque primero hay que recorrer un camino de terapia de juego, terapia de aprendizaje. Ver a los padres, involucrarlos en el proceso terapéutico también, explicarles lo que tiene el niño o la niña, que no tienen culpa de ser así. En el colegio existen acomodaciones donde se les ayuda con sus dificultades, donde se les da un trato especial lleno de amor, para que ese niño, a pesar de todos sus problemas, pueda transitar en su vida sin devaluarse y sin sentirse culpables. El medicamento es lo último que se utiliza. No le permita a nadie medicar al niño en la primera consulta que va. Ni tampoco le permita que se lo mediquen sin antes haberle descartado la posibilidad de organicidad. Porque nosotros hemos visto a muchísimos niños medicados que no hacía falta porque sus problemas eran otros. Vamos a hacer un alto para... Nosotros desde el año 2001 acudimos los viernes al Mirador Sur, en lo que nosotros hemos llamado la Liga Deportiva Terapéutica. Si usted tiene un niño o una niña con las características que hemos venido mencionando, acuda a la liga. Es un servicio a la comunidad sin costo alguno. Allá vemos psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales que podemos ayudar y por lo menos orientar a los padres sobre el qué hacer. Si tienen interés en acudir, deben llamar primeramente al Colegio Selpin, Centro Educativo Los Pinos Nuevos, porque ellos son los responsables de trasladar a los niños desde su colegio al Mirador Sur. El teléfono del Colegio Selpin es 809-567-2224. Y lo único que usted debe hacer es preguntar si hay liga ese viernes, porque hay veces que no hay ligas, que no hay liga, y hay veces que ha llovido o está lloviendo y el terreno no se encuentra en óptimas condiciones para acudir. Centro Educativo Los Pinos Nuevos, 809-567-2224. Usted puede llevar directamente a su hijo o a su hija y allí se le brindará la ayuda y se le dará la consejería que ustedes van a necesitar. Es muy importante poder brindarle tempranamente los servicios que estos niños y niñas van a requerir. Con respecto a los adultos y el déficit de atención e hiperactividad,
es igual que los niños. Lo único que nosotros tenemos como adultos, tenemos una serie de controles que pueden impedirnos ser tan impulsivos. Y podemos razonar mejor con un poco más de madurez, y lo que hacemos es que enmascaramos los síntomas. Pero interiormente nos damos cuenta que no prestamos atención, que no nos podemos concentrar, que procrastinamos constantemente, que es el dejar de hacer las cosas para mañana, para pasado, que si tienes que pagar la luz, la vas a pagar en el último momento y ya la oficina está cerrada y la luz de tu casa está cortada. Tenemos los mismos síntomas que los niños. Lo único que el adulto se controla un poquito mejor. Pero hay muchos adultos, muchísimos, que necesitan de ayuda para poder prosperar, para poder alcanzar mejores puestos de trabajo, para poder devengar un mejor salario, para poder estar más tranquilo en el hogar, ser más felices con su familia. El déficit de atención e hiperactividad, como decíamos al principio, solamente en un 33% de los casos no pasa a la edad adulta, pero el otro 66% de los casos sí. El caso de los adultos requiere también, igual que cuando hacemos un diagnóstico en un niño, reunimos a los padres y le explicamos cuál es la situación que tiene el niño para que no lo devalúen, que no lo castiguen, que no lo nombren, que no lo señalen, que no lo etiqueten, porque todo eso le hace daño a la autoestima del niño. En los adultos también tenemos que hablar, si es el caso de un matrimonio y solamente uno de ellos tiene el déficit de atención e hiperactividad, tenemos que juntarlos para explicarles el por qué tu pareja actúa de esta o de la otra manera. Y que la pareja que no tiene el déficit de atención pueda cooperar con paciencia, con tranquilidad, con entendimiento, que si ama a esa persona, ahora ha sido capaz de entender y se va a integrar en el proceso de ayuda y de aprendizaje para que su vida sea más feliz. Esto no es un problema de una pastillita. Esto no es el problema de hacer un estudio solamente. Esto es un proceso de aprendizaje. Primero de identificación. Segundo de referimiento. Tercero de diagnóstico. Y cuarto, el proceso completo terapéutico que se divide en dos partes. Se divide en la parte emocional y en la farmacológica, si acaso va a ser medicado. No todos los que padecen de déficit de atención e hiperactividad deben ser medicados. No, señor. No todos. Si es el caso de un adolescente mayor o de un adulto que debe ser medicado, hay que hacerlo todos los días. No. Esto tiene su fórmula, su regla, su abordaje, de acuerdo a la intensidad de los síntomas que una persona u otra tengan. Esto no es problema de pastillita. Este es problema de entendimiento. Para que una persona pueda vivir el resto de su vida bien, sin problema. Es como el diabético, como el hipertenso, como el renal, que tiene una condición que tiene que tratar.
y que va a vivir con ella y que debe entenderla para poderla manejar y ser feliz. Pero si usted es lo único que va al médico para que me den esa pastillita que me va a tranquilizar, no, esto no es así. Y los padres tampoco deben pensar de esa manera, que muchos padres no, te lo llevan. Yo lo que quiero es que lo medique. No, señora, este no es un problema de medicar. Este es un problema de averiguar qué es lo que tiene, de dónde viene esta situación y cómo lo podemos manejar. Y si es posible, no darle medicamento. Y si hay que darle el medicamento, repetimos, dárselo en la menor dosis y no todos los días. Las grandes compañías que fabrican estos medicamentos no nos quieren. Hablan en contra de nosotros, nos critican. Pero lo hacen porque no tienen un hijo con esta condición. Lo hacen porque no tienen que exponer a su hijo o a su hija a los químicos, porque ningún medicamento es seguro. Ningún medicamento es seguro. Porque ni hasta las vitaminas. Es posible que usted se compre un complejo vitamínico muy bueno y después usted desarrolle una hipervitaminosis. Es como la gente que dice, yo tomo tal medicamento para dormir o yo tomo tal vitamina para... ¿Y usted se ha medido la vitamina? ¿Usted se ha medido las hormonas? ¿Usted se ha medido esas sustancias, los minerales que usted toma, para saber si usted los necesita o no? Pues el déficit de atención en los adultos también requiere de sumo cuidado. Hay adultos exitosos, y tienen la condición. Bueno, han logrado manejarse, quizás han logrado saber lo que tienen y se cuidan. Se sabe científicamente que para tener déficit de atención e hiperactividad hay una condición que no puede faltar. Y es que la mayoría de estos chicos y de estas chicas son inteligentes. No son cualquiera, son inteligentes. Son gente pensante, son creativos. Entonces lo coges sin saber lo que tiene, lo tiras para el sistema educativo, caes en manos de profesores que no saben absolutamente nada de esta situación y los destruyen psicológicamente. No permita que a su hijo y a su hija le ocurra esto. Evalúalo, no tenga miedo. Esto es una condición manejable. Es una condición de gente inteligente. Llévelo a evaluar un profesional experto o experta y siga sus consejos. Escucha al colegio, escucha a la psicóloga o al psicólogo del colegio. Escuche a una mamá que tenga un niño similar o una niña similar cuando le dice, mira, lleva a tu niño para que lo evalúen. Eso no debe ser una ofensa. Acuda a la Liga Deportiva Terapéutica. Es un servicio gratuito y que usted puede aprender muchísimas cosas. Vaya a las reuniones mensuales que tenemos en la Torre de Especialidades Médicas, que son reuniones sin costo alguno, donde van los padres sin los muchachos. Esta es una reunión para adultos, donde van los padres a escuchar el testimonio de otros padres y de cómo han resuelto sus situaciones.
Si usted tiene un hijo, una hija que está en la universidad y te dice, papi, no puedo, mami, no puedo, no sé lo que me pasa, voy a dejar la carrera, no entiendo, no comprendo. Estudio, 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 cuando llego al examen se me ha olvidado todo. No permita que el futuro de su hijo o de su hija se frustre, se pierda. Busque ayuda de un profesional, haga una evaluación. Y a lo mejor le está salvando hasta la vida a su hijo o a su hija. No permitan que le digan a su hijo holgazán, falta de respeto. No permitan que el dolor tan grande que lleven en el alma estos muchachos, al ver que no pueden competir con otros niños de su curso, haga que se sientan inservibles, que no sirven para nada, que no son capaces de lograr nada. Y muchas veces se cae en la violencia, en las drogas, que el alcohol y el tabaquismo, el fumar, es una droga. El café es una droga. Muchos de estos muchachos que no tienen el valor y tienen en su mente la idea de hacerse daño, de atentar contra su vida. Y tú ves que dan golpes contra la pared, que se muerden, que andan en deportes extremos, peligrosos, y no tienen el valor, aunque tengan la idea, no tienen el valor de hacerse daño. Buscan en estos deportes la forma de salir de este mundo. Debe evaluar a su niño y a su niña. La evaluación no hace daño y puede salvar a la vida. ¿Qué más podemos decirle nosotros? Una o dos veces al año, mínimamente, hablamos de este tema. El 6% de todos los niños que están en las aulas de la República Dominicana, el 6% padecen de alguna forma de déficit de atención e hiperactividad. El 40% de los niños que están en bachillerato con el déficit de atención e hiperactividad sin tratamiento no terminan bachillerato, pudiendo terminarlo, pudiendo ser exitosos, pudiendo escoger cualquier carrera que les guste. Entonces, ¿es un problema del vecino solamente? ¿O es un problema de nosotros también? No pierdan tiempo. Los colegios, en su mayoría, alrededor del mundo, tienen lo que se llaman las acomodaciones. No es nada vergonzoso. En los Estados Unidos, por ejemplo, los muchachos en las universidades se matan para tener un diagnóstico del déficit de atención e hiperactividad, para que le den acomodaciones que le faciliten el poder realizar un examen o hacer su carrera con mayor tranquilidad. No pierda tiempo, por favor. ¿Usted quiere un consejo? Nos puede llamar 809-696-7704 y le daremos la mejor opción de usted poder salvar a su hija o a su hijo.